puede medir desde 1 centímetro hasta 2,5 centímetros de diámetro. ¿Por qué son elásticas? Son elásticas porque tienen que ser vasos sanguíneos que no opongan mucha resistencia al empuje de la sangre durante la sístole. Cuando el corazón se contrae, empuja la sangre, estos vasos se dilatan para permitir el vaso sanguíneo. Y cuando la sístole termina, estos vuelven a su estado original, dándole un segundo empujón a la sangre. ¿Cuáles son esas arterias elásticas? La arteria pulmonar, la otra, la principal arteria elástica, las carótidas, las subclavias y las tibiales. Se caracterizan porque en su química media predominan las fibras elásticas. Hay fibras musculares lisas, pero mucho más fibras elásticas y elásticas. En la túnica íntima de estas células, vamos a tener a la lámina elástica, pero que no, en el corte histológico no la podremos identificar porque se confunde con el resto de láminas elásticas de la túnica media. En la túnica íntima también habrá fibras elásticas, entre 40 y 70 láminas elásticas que van a formar como una pequeña capa delgada también de fibras elásticas. Ahora, la túnica media, ya dijimos, predomina acá las fibras elásticas y en la adventicia, en el caso de los vasos sanguíneos, la adventicia no está muy desarrollada, es decir, la capa más desarrollada es la túnica media. Y en la adventicia tenemos los vasos sanguíneos, los nervios, fibras de colágeno, fibroblastos y el ácido. Le siguen las arterias musculares. Las arterias musculares son aquellas en cuya túnica media predominan las fibras musculares lisas. Tienen un diámetro que va desde medio centímetro hasta 1 centímetro. Desde medio milímetro hasta 1 centímetro. En la túnica íntima de estas arterias hay una capa elástica que forma la lámina elástica interna, que en este caso sí se nota, y es esta línea roja que ustedes ven aquí, y que aparece como un elástico corrugado. En este tipo de vasos sanguíneos, la túnica íntima es muy delgada. No vamos a ver el endotelio, solamente como ustedes ven, tenemos algunas rayitas oscuras que equivalen a los núcleos de las células endoteliales. Pero la capa elástica interna es muy visible. La túnica media, donde predomina las fibras musculares lisas, nos permite contar cuántas fibras de núcleos hay. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de acuerdo a la cantidad de filas, podemos decir que si tiene más de 20 filas de células, estamos hablando de una arteria de gran calibre. Si tiene de 12 a 19 de mediano calibre, y si tiene de 5 a 10 es de pequeño calibre. En el caso de las arterias que tienen de 3 a 5 filas de células, se llaman arteriolas, y los que tienen 1 a 2 filas de células son metaarteriolas. Entonces, de 3 a 5 arteriolas, de 1 y 2 metaarteriolas. Arteriolas, 1, 2, metaarteriolas. Las metaarteriolas son las arteriolas más pequeñas que no llaman arteriolas capilares. Las uniones del endotelio en las arteriolas tienen uniones verticales. ¿Cómo son las uniones? Son las uniones que permiten el paso de sustancias y de impulsos eléctricos de una célula a otra.
Estas arteriolas ya no tienen base alimenticia, ya no la vemos. Ahora, las arterias tienen estructuras sensoriales especializadas que les permiten, lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Valorar las variaciones en la concentración de oxígeno, de CO2, de hidrógeno, de carbono. Son tres tipos de estas estructuras sensoriales. El primero es el seno carotídeo. Los senos carotídeos son estructuras que se encuentran en la apenticia, es decir, en la capa más externa de la pequeña carótida izquierda. Está integrada por el noveno craneal, es decir, por el ¿qué información nos da? Es un vasoreceptor, es decir, envía al centro vasomotor información acerca de la variación de la presión arterial. ¿Dónde está el centro vasomotor? Ustedes estudiaron anatomía del núcleo nervioso observatorio. No, ahí son los receptores, el centro vasomotor, el tronco encefálico y el bulbo radial. Los cuerpos carotídeos. Hemos sacado de tomar, dice. Falta tomar cuando. De la carótida. Es decir, envían información acerca de la concentración de oxígeno, CO2 e hidrógeno en la sangre. Tienen dos tipos celulares, las células glóbicas, que son las células sensitivas, y también se llaman células tipo 1 y las células tipo 2, que son las extensiones de las células de la vaina, que se llaman así. Porque las terminaciones nerviosas mielíticas, cuando llegan al cuerpo glóbico, cuando llegan al cuerpo carotídeo, dejan la médula y entran al cuerpo carotídeo desnudo. Dentro del cuerpo carotídeo, estas células tipo 2 envuelven estas terminaciones nerviosas. Entonces, la mielina es reemplazada por una envoltura de estas células tipo 2, por eso se llaman extensiones de las células de la vaina. Entonces, acompañan a las terminaciones nerviosas que atraviesan los tubos de células nerviosas. Finalmente, los cuerpos aórticos, que son casi lo mismo que los cuerpos carotídeos, solamente en este caso se encuentran en el corazón. Los capilares, tenemos tiempo todavía. Y donde se realiza el intercambio tanto de nutrientes como de oxígeno y CO2 en los tejidos. Tenemos que estos solamente tienen una capa en su pared, solamente endotelio. Este endotelio descansa sobre una membrana basal y entre las células del endotelio encontramos unas células que se llaman pericitos. Los pericitos son células miepiteliales, es decir, células que tienen capacidad filtrante y que van a ayudar a la regulación del calibre de los capilares. Por ejemplo, cuando hace frío y necesitamos mantener calientes los órganos vasomotrices de nuestro cuerpo, los pericitos se contraen y disminuyen el calibre de los capilares de las zonas periféricas para concentrar las arterias. Cuando hace mucho calor, al contrario, los capilares aumentan su calibre para poder irradiar ese calor. Los capilares pueden ser tan pequeños que una sola célula endotelial puede formar todo el contorno del capilar. Y los eritrocitos tienen que modificar su forma
que se llama pliegue marginal. Los pliegues marginales son, pongamos que yo soy una célula endotelial. Entonces yo voy a formar todo el contorno del capilar. En la parte final donde mi citoplasma se une con el otro lado, la unión no va a ser así, sino que va a ser así. Va a haber una sobreposición de un extremo con el otro y a eso se le llama pliegue marginal. Así más que en cualquier otro lado, las células tienen muchas vesículas microcitosas para el transporte de la Tres tipos de capilares. Los capilares continuos son aquellos donde las células endoteliales están muy fuertemente unidas unas con otras. En el músculo, en el sistema nervioso central y en el tejido conectivo. Sobre todo en los tejidos donde tiene que haber un control estricto sobre qué sustancias pueden entrar al tejido y qué sustancias no pueden entrar. Aquí las células endoteliales están fuertemente unidas entre sí y la membrana basal es completa. Así es. Capilares fenestrados. Los capilares fenestrados son aquellos en los cuales las células tienen poros o hay espacios entre una célula epitelial y otra. Pero estas fenestras, estos poros, tienen un diafragma. ¿Qué es un diafragma? Un diafragma es una estructura que generalmente está formada por proteínas y que limita el paso de determinadas sustancias. Este diafragma está formado también por la membrana basal de este epitelio. ¿Dónde hay capilares fenestrados? En los lugares donde gran cantidad de sustancias entran o atraviesan la pared de los capilares. Por ejemplo, en el intestino delgado, porque allí se produce la absorción de los nutrientes, ¿no es cierto? En las glándulas endocrinas, porque pasamos las hormonas de la glándula al capilar sanguíneo. En los glomérulos renales, porque el glomérulo renal, recuerden que es como un gran colador que va a sacar de la sangre todas las sustancias tóxicas. Y finalmente los capilares sinusoidales. Los capilares sinusoidales son capilares que forman estructuras grandes, amorfas, como lagunas, venas de sangre, donde las células endoteliales están separadas entre sí, inclusive la membrana basal es discontinua. Estos capilares se encuentran en los lugares donde es importante, es necesario que elementos grandes puedan entrar o salir del capilar. Por ejemplo, en la médula ósea, porque allí se forman las células de la sangre. Las células de la sangre jóvenes tienen que entrar al torrente sanguíneo. Por ejemplo, en el vaso, donde son destruidos los eritrocitos viejos. Los macrófagos captan a los eritrocitos, los sacan del capilar sanguíneo y los fagocitan. En los órganos linfoides, porque recuerden que los órganos linfoides también son como coladores, ¿no?, que atrapan las sustancias tóxicas de la sangre. Las venas. Hemos visto en las arterias, hemos ido de las arterias de mayor calibre a las arterias de menor calibre. Las venas es al revés. Empiezan después de los capilares, las de menor calibre, y luego este calibre va a ir aumentando. En las venas, la túnica media está poco desarrollada, y más bien la túnica más desarrollada es la arteria. Empecemos con las vénulas no capilares, que son las venas más pequeñas, las que inician después de los capilares y tienen un diámetro de entre 10 y 25 micras. Estas no tienen capa muscular, tienen pelicitos todavía, igual que los capilares. Luego siguen las venas colectoras, de 25 a 50 micras de diámetro, siguen teniendo pelicitos, no tienen túnica media, pero sí tienen una adventicia, que es una capa de fibras de colágeno. Y finalmente las venas musculares,
que ya son venas propiamente dichas. Aquí ya no hay pericitos, ya aparece la túnica media con las primeras fibras musculares lisas. El diámetro de estas venas musculares es de entre 50 a 100 millas. La adventicia acá ya es más desarrollada. Y luego siguen las venas pequeñas. Esas tienen desde 1 milímetro de diámetro en adelante, ya tienen más capas en su fibra muscular y su adventicia también más desarrollada. Las venas medianas y grandes, ustedes van a ver que lo que pasa aquí es que va a ir aumentando la túnica media, pero una cosa bien importante es que empiezan a aparecer las válvulas. ¿Qué son las válvulas? Son compuertas que limitan el regreso de la sangre que se forman a partir de las células endoteliales. Estas válvulas se abren en un solo sentido. Por ejemplo, en los miembros inferiores, las válvulas venosas se abren solo hacia arriba al momento de la sístole, la sangre sube, luego las válvulas se cierran y la sangre ya no puede volver. La insuficiencia de estas válvulas produce las venas varicosas. ¿Por qué? Porque estas válvulas se vuelven como puertas de vaivén que se abren para arriba y para abajo. Entonces, al momento de la diástole, la sangre va a regresar hacia abajo. Y como estas venas no tienen una túnica media desarrollada, la pared lo que va a hacer es que va a estirarse, y la sangre va a ir acumulándose abajo. Por eso es que las venas se hacen más gruesas y se ven verdes. Se ven verdes porque la sangre, si la vemos a través de la piel, la vamos a ver verde. Solo la vemos roja cuando la vemos directamente. Y por eso estas venas, en los lugares donde la pared es más débil, se van a formar como unos globos. Ahora, varices no hay solamente en los miembros inferiores. Por ejemplo, las varices de los testículos, ¿cómo se llaman? Varicocele, ¿cierto? También hay varices en el esófago. También en la cirrosis hepática hay varices en el abdomen. Hay varices en los genitales externos, varices en el útero. En todos los lugares donde hay venas puede haber insuficiencia venosa. Cuando estuve postulando, Vamos a ver unas imágenes. Aquí podemos ver esta vena y aquí vemos la válvula. Y bien,